Programas de desarrollo humano desde el enfoque del capital social. Según The World Bank y Naciones Unidas, entre 2015 y 2017 en el mundo, el porcentaje de personas en situación de pobreza era del 10% de la población total. Alrededor de 736 millones de personas vivían con $1.90 diarios, lo que significa que se encontraban por debajo de la línea internacional de pobreza. Aproximadamente la mitad de los países del planeta registraban tasas de pobreza por debajo del 3%. Y solo el 45% de la población mundial estaba amparada por un sistema de protección social con al menos una prestación. Además, por cada 100 hombres, 122 mujeres entre 25 y 34 años vivían en extrema pobreza. Por otro lado, durante 2018 en México, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Derecho Social, se registraron 52.4 millones de personas pobres, de las cuales 7.4 vivían en extrema pobreza. Además, 25 millones se registraron como personas con carencia alimenticia, población que se encontraba en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla. En ese contexto, el gobierno de la 4TM, en su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, dentro de su objetivo 2 de bienestar, plantea garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en poblaciones y territorios. Para lograrlo, presentó los siguientes 9 programas sociales: el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Sembrando Vida, Programa Nacional de Reconstrucción, Desarrollo Urbano y Vivienda y Tandas para el Bienestar. Sin embargo, expertos en materia comentan que la mayoría de estos programas, como muchos otros que se han implementado en sexenios pasados, son poco operables y están planteados con la finalidad de cumplir con indicadores, pero no tienen el impacto real en disminuir los índices de pobreza de la nación. Y para muestra, basta un botón. De mayo de 2019 a mayo de 2020, el valor de la línea de pobreza extrema por ingresos urbana se incrementó en un 5.6% y la rural en un 6.3%. Además, durante ese periodo se perdieron 550,000 empleos. La desigualdad y la pobreza son condiciones imperantes en el mundo. Según el Banco Mundial, la pobreza es hambre, es la carencia de protección, es estar enfermo y no tener con qué ir al médico, es no poder asistir a la escuela, no saber leer, no poder hablar correctamente, no tener un trabajo, es tener miedo al futuro, es vivir al día. La pobreza es perder un hijo debido a enfermedades provocadas por el uso de agua contaminada, es impotencia, es carecer de representación y libertad. Por otro lado, Arriagada, Miranda y Pavés entienden el concepto en términos de un portafolio de activos, es decir, como un conjunto de medios para satisfacer los objetivos de vida. Proceso denominado estrategias de vida que representan los recursos personales, derechos y relaciones sociales de las personas, destacando la importancia de las redes sociales como oportunidades para mejorar las condiciones de pobreza individual y de la colectividad. En ese tenor, como el crecimiento económico como promotor del desarrollo social representa una herramienta limitada, CEPAL a partir del año 2000 se orientó a promover el enfoque del capital social como un instrumento para comprender mejor la pobreza y para el diseño y evaluación de programas sociales que buscan disminuir la pobreza en la región. Así, el capital social se concibe como un recurso intangible basado en relaciones sociales de confianza, reciprocidad y cooperación que permite obtener beneficios y que es necesario aprender y enseñar a capitalizarlos a través de programas sociales para la superación de la pobreza de los pueblos. Existen 3 tipos de capital social: de grupo o cohesión, de puente y de escalera. El de grupo o cohesión se refiere a la capacidad de movilizar los recursos en el entorno inmediato para obtener beneficios directos. El de puente
moviliza a actores individuales o grupos en un entorno no inmediato que permite obtener recursos alternos y diferentes a los existentes en el propio entorno. Y el de escalera se refiere a la capacidad de pedir beneficios a personas o instituciones que tienen una posición económica o política superior a la del demandante. Así, para la construcción del capital social es necesario considerar los siguientes principios elementales de la sociabilidad. Primero, la capacidad de sociabilidad depende de los recursos y del dinero. Después, no todas las personas pueden ser amigos. En los proyectos, no todas las comunidades se van a beneficiar por igual. La figura de las redes sociales es útil, pero no quiere decir que todos se podrán beneficiar a todos los contactos. Los beneficios que se pueden obtener no se reparten de forma simétrica. Por otro lado, el capital social aplicado al desarrollo económico presenta 4 enfoques: la visión comunitaria, el enfoque de redes, la visión institucional y la visión sinérgica. La visión comunitaria se refiere a asociaciones locales que están orientadas a reconocer los activos sociales de los pobres, como la familia, los amigos y los socios, además de la solidaridad comunitaria. Su debilidad es que si la colectividad carece de conexiones externas, entonces no sirve para superar las condiciones de pobreza. Respecto al enfoque de redes, considera cualquier organización como una red social. Puede haber externas e internas. Son benéficas porque permiten descentralizar y crear zonas empresariales. En cuanto a la visión institucional, sostiene que el éxito de las redes sociales es el resultado del contexto político, legal e institucional al asegurar la transferencia y responsabilidad de las instituciones entre las comunidades. Finalmente, respecto a la visión sinérgica, promueve la sinergia entre el gobierno y los actores civiles. Entonces, el diseño de programas sociales con este enfoque requieren de la utilización de una metodología específica. Para prever algunos problemas que por experiencia se sabe que se pueden presentar, es necesario hacer un análisis a nivel micro y a nivel macro sobre el diagnóstico del capital social preexistente, los impactos esperados y no esperados de la promoción del capital social, las herramientas técnico-metodológicas que se han usado, el rol de los monitores y promotores y la relación con las instituciones. En cuanto al diagnóstico del capital social, este implica 2 pasos: un análisis de la cooperación de la comunidad y un análisis del conflicto a nivel local. Respecto al primer punto, es necesario distinguir el tipo de redes existentes, que pueden ser de unión, puente o escalera, así como los conflictos presentes en dichas relaciones. Además, es importante considerar las creencias y los costos de reciprocidad local. Asimismo, el capital social de supervivencia o de acumulación. En el segundo punto, que se refiere al análisis del conflicto en el nivel local, será necesario considerar que los contextos son heterogéneos y que existen conflictos preexistentes que habrá que considerar como una área de oportunidad. El impacto de los programas en el capital social depende del tipo de capital social que se esté trabajando. En el caso del capital social de puente, es necesario considerar los espacios de diálogo y negociación entre organismos públicos, instancias locales y sociedad civil, además de incorporar a los actores privados en los programas. En el caso del capital social de escalera, entonces habrá que tener en cuenta las tensiones entre el gobierno nacional y los gobiernos municipales, además de desarrollar una cultura de evaluación y de transparencia. Así, los programas de superación de la pobreza desde el enfoque del capital social requieren de un proceso de coproducción, entendido como la capacidad de articular la intervención con dinámicas sociales en el nivel territorial, donde participan cuando menos 3 actores: gobierno federal, gobierno estatal o local y sociedad civil. Para lograr este proceso existen varias orientaciones metodológicas. Estas orientaciones metodológicas representan herramientas para promover el proceso de coproducción. Son 5 las más importantes: el uso de metodologías participativas para potenciar el capital social comunitario, la gestión comunitaria de conflictos,
integrar la dimensión de género en los programas sociales, promover la sinergia entre el capital social y el capital cultural y mejorar la intermediación local de los programas. Así, el método de diagnóstico de capital social se fundamenta en las redes sociales con la finalidad de describir las relaciones sociales de individuos y grupos dentro de una estructura social. Proceso que incluye identificar a los actores sociales relevantes de una comunidad a través de una pauta de agentes locales. Obtener información sobre el capital social de los agentes comunitarios por medio de cuestionarios y medir los tipos de capital social existentes ampliando indicadores. En conclusión, el método proporciona información sobre el tejido de las redes sociales y sus implicaciones respecto a pobreza y la exclusión social. Este método utiliza para medir el diseño de una matriz construida por dos dimensiones. La primera, que se refiere al capital social, que puede ser individual o colectivo, y la segunda, que clasifica el capital social como interno o externo. De la combinación de dichas dimensiones surgen 8 cuadrantes que representan los tipos de redes de capital social. Como se puede observar, esta es la matriz en donde están combinadas las dos dimensiones, capital social individual y capital social grupal, con capital social interno y capital social externo. Derivado de esto, como ya se comentó, se pueden observar 7 redes sociales. La primera, que se refiere a la potencialidad de acción de un individuo, que se remite al plano psicosocial. La segunda, que se refiere a los vínculos sociales de cada persona, quien tiene su propia red de relación. El tercer tipo considera los vínculos informales, pero fuertes y cercanos de las personas. El cuarto toma en cuenta los vínculos informales de las personas, no miembros del grupo, pero que sí forman parte de la comunidad. El quinto mira los lazos sociales que se presentan alrededor de los órganos jurídicos. Y el sexto menciona los vínculos entre las organizaciones y otros actores colectivos. Por su parte, el séptimo tipo hace énfasis en los vínculos entre el órgano de gobierno local y el equipo encargado del programa. Finalmente, el octavo toma en cuenta los vínculos entre órganos e individuos de la burocracia con los agentes de la comunidad. En ese sentido, los pasos para realizar el diagnóstico de capital social son los siguientes. El primer paso se refiere a una etapa denominada identificación de los agentes sociales de la comunidad. Su objetivo es reconocer a los actores sociales de la comunidad y los instrumentos que se utilizan para realizarlo es la pauta de identificación de actores comunitarios. El siguiente paso es la recolección de información sobre las redes de los agentes, cuyo objetivo es contactar y recolectar información sobre características de los agentes. El instrumento a aplicar es un cuestionario de diagnóstico. Finalmente, la tercera etapa se refiere a la evaluación de los resultados del diagnóstico. El objetivo es sistematizar los datos para determinar la relación entre redes y capital social, y el instrumento a utilizar es una pauta de evaluación general. Esta es una muestra de una visualización gráfica de una red social de una comunidad. Como se puede observar, este enfoque permite mirar los datos de las relaciones entre individuos y organizaciones, así como los atributos de estas relaciones. En conclusión, los procesos de desarrollo y la calidad de vida involucran tanto la dimensión económica como la dimensión social de las personas, condición que demanda que al diseñar programas sociales se hagan diagnósticos para identificar a los actores, sus intereses políticos y sus relaciones de poder. El enfoque de capital social permite entender las formas en que se relacionan las personas para que a partir de los vínculos que establecen puedan fortalecer sus actos con la finalidad de que a través de una estrategia de vida puedan alcanzar sus objetivos. En ese tenor, CEPAL ha sido uno de los principales promotores en recomendar que los programas de reducción de la pobreza utilicen este paradigma para su diseño e implementación, pues el enfoque del capital social permite empoderar a las personas y a las comunidades para que por medio del uso de sus redes sociales
puedan beneficiar a su colectividad con la intención de superar la pobreza de sus localidades.